Comenzamos un espacio popular más y hoy los invitados con nosotros son Nacho Cantó. Muy buenas, Nacho. Hola, buenas tardes. Y Ángeles Gómez. Muy buenas, Ángeles. Hola, Esperanza. Y en el espacio que tenemos hoy, pues vamos a desgranar varios temas que implican al gobierno municipal y para ello, pues el equipo de la oposición pues tiene que hablar y defender también los intereses de todos los segorbinos. Y a mí, en primer lugar, Nacho, me gustaría hablar un poco de esa moción que presentasteis al Pleno, donde el Partido Socialista o el equipo de gobierno, el bipartito, ha decidido rebajar un 5% el IBI, pero vosotros le solicitabais que no fuera un 5, que fuera un 10. Así es, en el último pleno, en el pleno de este mes de octubre, nos encontramos con uno de los puntos del orden del día, era una bajada del IBI por parte del equipo de gobierno de aproximadamente el 5,8%. Nosotros preparamos una enmienda a ese punto y lo que hicimos es solicitarle al Ayuntamiento de Segorbe que aplicara una rebaja más ambiciosa y una rebaja que se notara más en el bolsillo de los ciudadanos de Segorbe. Nos basábamos en varios datos numéricos que vienen reflejados en los presupuestos y que el equipo de gobierno sabe perfectamente que podía haber hecho una bajada bastante más ambiciosa. Solo por recordar, en 2015 el ayuntamiento pues recaudó de impuesto de IBI unos 2.380.000 euros y en 2016, con la subida que el propio Magdalena en julio de 2015 solicitó, pues la recaudación por IBI va a pasar de los 3 millones de euros. Con la rebaja que ahora plantea Magdalena se va a disminuir la recaudación total únicamente en 150.000, es decir, en el conjunto de segorbinos vamos a pagar 700.000 euros más de IVA este año y la propuesta del equipo de gobierno actual con la rebaja del 5,8% es de reducir esa suma total en unos 150.000 euros. Nosotros pensamos que, y así se lo hemos dicho al equipo de gobierno en reiteradas ocasiones y en plenos anteriores solicitando con propuestas y con plenos extraordinarios, pues solicitando que la rebaja fuera más ambiciosa. En concreto, en este caso, en el pleno del mes de octubre, pedimos una rebaja del 10% que de verdad se note en el bolsillo de los segorbinos. Hay que recordar que en 2016 se aplicaba la subida solicitada por Magdalena del 10% y además se realizó la revisión catastral de todos aquellos inmuebles que habían visto como su valor aumentaba por diversas remodelaciones que habían hecho en el inmueble y que, según dijo el propio alcalde, iba a suponer un gran impacto para el bolsillo de los segorbinos. Entonces, la subida del IBI, del coeficiente del impuesto solicitada por Magdalena del 10%, se compensó exactamente con la bajada que el gobierno de España había realizado también del 10%. Por lo tanto, este año los segorbinos hemos pagado el mismo porcentaje, hemos pagado exactamente lo mismo de IBI. Conociendo cómo está la situación económica del ayuntamiento, visto lo que el propio equipo de gobierno presenta en los presupuestos, que es una subida de la recaudación de más de 700.000 euros, creemos que existe margen suficiente para realizar una bajada del impuesto del coeficiente del impuesto bastante más ambiciosa y le propusimos al equipo de gobierno que la hiciera del 10%. Nos abstuvimos porque desde el Grupo Municipal Popular todo lo que sea la bajada de impuestos y la congelación de tasas nos parecen unas buenas medidas, pero no podemos votar a favor cuando sabemos que la bajada puede ser bastante más ambiciosa y cuando puede beneficiar más al conjunto de los segorbinos. Por tanto, lo que vamos a seguir insistiendo es que las bajadas de impuestos, vista la situación actual económica del Ayuntamiento de Segorbe, pues sean más ambiciosas y puedan ser más beneficiosas para todos. Otra petición del Partido Popular, el grupo en la oposición, fue la ampliación a todos los colegios de Segorbe de esa enfermera escolar que en el mes de julio o agosto el ayuntamiento, el equipo de gobierno, anunciaba de que se iba a contratar por un periodo de 3 meses, pero solamente para uso del Pintor Camarón, dejando fuera al resto de colegios de Segorbe.
Sí, efectivamente, Esperanza. El Partido Popular de Segorbe considera que la figura de la enfermera escolar es importante en el Colegio Pintor Camarón, pero también consideramos que es importante que esta figura se extienda a los centros educativos de esta ciudad. Cabe recordar que la enfermera escolar va a obtener un sueldo que viene de las arcas municipales y, por tanto, consideramos que en aras de la igualdad de oportunidades de todos los niños de Segorbe sería imprescindible que esta figura se extendiese a los colegios a los 3 colegios de Segorbe, pues simplemente por una cuestión de igualdad de oportunidades de todos los niños, dado que los impuestos que pagan sus padres pues tienen que ser calibrados de la misma forma que los niños que van al Colegio Pintor Camarón. La figura, como decía, de la enfermera escolar, atiende las necesidades básicas de los niños en su día a día, pues con casos de alergias, con casos de niños celíacos, con diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, sí, apoyamos, por supuesto, esta figura, pero queremos que se extienda por igual a todos los centros educativos de Segorbe. Bueno, y otro de los temas que ha creado cierta controversia con los ciudadanos y principalmente con los ciudadanos que afectan a sus calles, como son Santiago Martín Baguena y Valentín Galarza, pues están un poco preocupados por la aprobación de ese cambio de nomenclatura de sus calles y que va a afectar a sus negocios, sobre todo en la calle Santiago Martín Baguena. Al día siguiente de conocer esta noticia, pues es la calle que más comercios tiene y los que más preocupados están. Pues la verdad es que bueno, pues desde el Grupo Municipal Popular pues no podemos decir otra cosa que estamos en contra, y así lo manifestamos en el Pleno, de cambiar el nombre de las calles por iniciativa de unos políticos que siguen empeñados en remover el pasado, en decir cómo tenemos que pensar y a quién tenemos que apoyar en este caso, y bueno, pues un poco de espaldas a los propios comercios que hay en las calles y a los vecinos, pues decidieron proponer el cambio de nomenclatura de 2 calles, de Santiago Martín Baguena y de Valentín Galarza. Es importante recordarle a todos los segorbinos varias cosas. Una, que el gobierno, en 1979, el equipo de gobierno que había entonces en el Ayuntamiento de Segorbe, cuyo alcalde era el republicano Manolo Sender, tuvo que tomar la decisión de qué calles excluir del callejero segorbino. Pues bien, en un debate que hubo en el propio Pleno Municipal, se decidió excluir del callejero segorbino a numerosas personalidades y numerosas figuras que habían estado muy ligadas al régimen franquista. Y en consenso pues decidieron todos eliminarlos, como no podía ser de otra manera, del callejero segorbino. Hubo 2 personajes, que fueron Martín Baguena y Valentín Galarza, que exclusivamente ellos dos, fueron excluidos de la supresión del callejero por varios motivos. Uno de ellos es por las cosas que habían hecho por Segorbe, porque habían sido personas que habían sido, uno es segorbino de nacimiento, y el otro había hecho cosas importantes para Segorbe, como fue poner la primera piedra del edificio de maternidad y poner las primeras piedras también de las casas baratas, que se llamaban entonces, que son las casas del principio de la calle Valentín Galarza. Pues bien, ese pleno municipal decidió excluir de la supresión tanto a Santiago Martín Baguena como a Valentín Galarza. Pues bien, 40 años después, viene aquí un equipo de gobierno en su forma de actuar sectaria y viene a decirnos que tenemos que suprimir estas 2 calles de nuestro callejero. Hay que suprimirlas porque lo dicen ellos, sin consultarlo con los vecinos, y un poco, como decías tú, un poco con alevosía. Es decir, en ningún momento nadie del equipo de gobierno se ha acercado a los comercios, les ha preguntado lo que opinaban del cambio, los pros o los contras que podía suponer, y muchos de ellos se enteraron al día siguiente, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de lo que había pasado en el Pleno Municipal. Entonces, desde el equipo de gobierno, desde el Grupo Municipal Popular, pues no tuvimos otra opción que votar en contra por 2 motivos. Una, porque se hace de espaldas a los segorbinos y comerciantes que viven en esas calles, y otra porque pensamos que son debates pasados, que nuestros políticos antecesores hicieron un esfuerzo de consenso
de generosidad muy importante en la época de la transición, y no creo que seamos nosotros quien ahora para decir, para revisar aquellas cosas y volverlas a poner en actualidad. Yo creo que, parafraseando a mi compañera Ángeles, que los segorbinos tienen muchos y muy variados problemas como para que el equipo de gobierno esté enfrascado en qué calles poner y en qué calles quitar. Da la circunstancia de que es una moción del partido, bueno, de Segorbe Participa, que ya la presentó también en un pleno en la anterior legislatura y que no fue aprobada, y a este año se suma una enmienda del Partido Socialista proponiendo, bueno, a la calle Santiago Martín Báguena directamente no se hace ninguna propuesta ni ninguna consulta y se le dice que va a ser la calle de los Saladreros, mientras que a Valentín Galarza se le propone pues nombres como la Segunda República o el nombre de la exministra socialista Clara Campoamor, y no deja llamarnos la atención, pues al final es el sectarismo normal de la izquierda cuando gobierna, que le molesta y quiere cambiar y borrar cosas del pasado que son parte de la historia. También en el mismo pleno el equipo de gobierno se comprometía a sufragar los gastos que ocasionarán todos los cambios que se realicen con este cambio de nomenclatura. Es que está claro que a los comerciantes, sobre todo de la calle Santiago Martín Báguena, que es una calle comercial donde podemos encontrar numerosos comercios y bajos comerciales, les va a suponer un coste económico, tendrán que volver a hacer tarjetas de visita, cambios en las páginas web, bueno, pequeñas pero muchas actuaciones que van a tener que hacer por el capricho de querer cambiar la calle y de dejar de que se llame Santiago Martín Báguena y pase a llamarse calle de los Saladreros. Simplemente decir que esto merecía una consulta, merecía que los comerciantes de allí fueran conocedores de lo que iba a pasar, que el equipo de gobierno se hubiera presentado allí y les hubiera explicado la postura que quería tomar, pero ya vemos que los que hablan de participación y de transparencia es muy bonito decirlo y luego cuesta mucho llevarlo a la práctica. Y otro de los temas que está en candela en estos días es ese chantaje lingüístico, donde a las zonas castellanoparlantes, como es la nuestra, pues parece que se nos queja al lado y se nos trata como ciudadanos de segunda. Sí, Esperanza, la verdad es que con este decreto que ha propuesto Vicent Marsá, que es el conseller de Educación de Compromís, está excluyendo a los niños castellanohablantes del Alto Palancia y de Segorbe. Con el nuevo decreto se va a hacer varias líneas de enseñanza. Entre las, básicamente será quien elija más valenciano obtendrá la mayor titulación en inglés y quien elija más castellano no obtendrá ningún tipo de titulación. Nosotros consideramos que esto es volver otra vez a ser sectarios, como decía Nacho, a lo típico de la izquierda, que es el sectarismo, porque en nuestra zona, Segorbe y el Alto Palancia, forma parte de la zona declarada castellanohablante, declarada y regulada por la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, aprobada en 1983 por el socialista Joan Lerma, y parece que el Consell de Ximo Puig y de Mónica Oltra pues quieren dar un paso más y quieren eliminar de un plumazo la zona castellanohablante de la que nosotros gozamos. Estamos a favor de que la lengua valenciana, por supuesto, se estudie, pero que no se elimine de un plumazo el castellano. Parece que a la izquierda pues no le gusta todo lo que suene a España o a la lengua castellana. Estos días salió en prensa que ganaderos, por poner un ejemplo, ganaderos de la zona norte de Castellón pues ya han empezado a recibir sus cartas con los membretes de la Consellería de Agricultura, pero de la Generalitat catalana. Es una injerencia más que hace el Partido Socialista y Compromís hacia las zonas que nos consideramos castellanos y valencianos al mismo tiempo, pero castellanos primero. Además, esta mañana salía en prensa, hoy es jueves, y salía en prensa algo relacionado también con ese chantaje lingüístico, me estabas comentando, Ángeles. Sí, bueno, pues en prensa salía una noticia que, como todo en la izquierda, se estaban planteando que el uso del valenciano sea obligatorio entre los funcionarios. Incluso para hablar de cara al público se podría utilizar el valenciano.
si se aplicase esta nueva normativa que están pensando y están meditando la izquierda y que tanto le gusta, pues bueno, incluso ya nos parecemos un poco a Barcelona, que obligaban, no sé si se acuerdan los telespectadores, que obligaban a los comerciantes a que la rotulación de sus empresas fuesen en catalán. Pues con estas nuevas medidas que parece que el Consell está estudiando, volveríamos y imitaríamos a los catalanes que obligan a sus comerciantes a cómo rotular sus empresas, a cambiar las señalizaciones de tráfico incluso también. Entonces pensamos que esto ya es insostenible, como decía antes, esta injerencia que están teniendo, como ellos dicen, los países catalans con el País Valencià. Es que, perdona, es que no podemos olvidarnos que el gobierno de la Generalitat Valenciana, que dirige Ximo Puig, se sostiene con un pacto con Compromís, y es que Compromís es un partido independentista que busca que los valencianos nos rompamos con España y queramos formemos parte de los países catalans. Y es que esto, antes o después, estos son los socios del gobierno de la Generalitat Valenciana. Entonces, antes o después, este tipo de políticas van a acabar introduciéndose en nuestra vida del día a día si el Partido Socialista no se planta, o si los valencianos, en este caso, no tomamos medidas. Desde el Partido Popular, ¿por qué hablamos de chantaje? Pues hablamos de chantaje porque, lógicamente, y hablo yo que soy valenciano parlante, claro que queremos que nuestros jóvenes sepan valenciano, y mejor si saben valenciano, inglés, francés y castellano. Contra más lenguas, mejor. Pero ¿por qué hablamos de chantaje? Porque lo que quiere la Generalitat es premiar a aquel que elija valenciano en contraprestación del que elija castellano. Entonces, no es que quieran que estudien valenciano, lo que quieren es arrinconar el castellano, porque, claro, lógicamente, cualquier padre de familia va a querer que su hijo sepa hablar inglés, porque todos sabemos que el inglés es el futuro. Pues para hablar inglés y tener una titulación en inglés en la Comunidad Valenciana, hay que pasar por estudiar todas las asignaturas, menos las 2 horas que exige la ley, en valenciano. Entonces esto no nos parece bien. No nos parece bien que en una zona castellano parlante, como decía Ángeles, todos nuestros niños tengan que estudiar obligatoriamente en valenciano para poder llegar a la titulación en inglés. Porque, lógicamente, si lo elige el centro escolar y lo eligen los padres, pues elegirán lo que resulte con titulación en inglés. Y eso es un chantaje, porque no pasa, por otro lado, que no sea estudiando en valenciano todas las asignaturas. Entonces, basándonos en la ley que se aprobó en 1983, lo idóneo sería que la zona castellano parlantes se considerara y tuvieran la misma oportunidad en inglés si hablaras en castellano o en valenciano, claro, incrementando, eso sí, las clases de valenciano. Pues esa es la postura que nosotros defendemos, sí, muy parecido a lo que se aprobó, como ha dicho Ángeles, por el gobierno socialista, sí, que presidía Joan Lerma. Y bueno, pues volvemos a que el conseller de Educación es de Compromís, es un catalanista de pro que presume de ser catalanista. Entonces, pues con dirigentes así y con partidos políticos tomando decisiones como Compromís, pues es que las políticas van a ser estas. Bueno, vamos a continuar, porque otro de los problemas que afecta a los segorbinos es esa paralización en inversiones. El presupuesto del año pasado, si no recuerdo mal, solo se ha ejecutado un 43%. Sí, así es. De 2015, el presupuesto previsto para inversión, el gobierno de Segorbe solo ejecutó un 43%, que da la casualidad que prácticamente el 100% de ese 43% se fueron de los primeros 6 meses del año, donde todavía gobernaba el Partido Popular. Después de elecciones, después del cambio de gobierno, la parálisis ha sido total. Así lo demuestran los resultados de tesorería y los resultados de la liquidación del presupuesto. A día de hoy, bueno, ya se aprobaron las cuentas. La cuenta general se aprobó en el pasado pleno. Pues aprobamos un remanente de tesorería de 4.300.000 de euros, 300.000, y un ejercicio presupuestario de superávit de más de 2 millones de euros. Esto quiere decir que la parálisis en infraestructuras es total. Pongamos 2 ejemplos. Para este año, 2 ejemplos que al señor Luis Gil se retrató en el último pleno y se le escapó, sin querer decirlo lo dijo, y son 2 ejemplos fundamentales que demuestran la parálisis que hay en inversiones en el actual equipo de gobierno. Uno de ellos fue hace un par de plenos, aprobamos una modificación de crédito para poner en marcha, según ellos, un proyecto
muy importante de biomasa que venía presupuestado en 180.000 euros. Ante una pregunta de mi compañero, creo que fue Vicente o Miguel, en el último pleno, pues nos dijeron que el proyecto estaba paralizado porque iba a salir una subvención que no sabemos muy bien quién nos lo iba a dar y que era la que nos iba a ayudar a poner en marcha el proyecto. Como la subvención no ha salido, pues parece ser que no la tenían, no estaba el tema lo suficientemente trabajado, pues nos hemos quedado sin el proyecto de biomasa con 180.000 euros que iban destinados a eso, que lo que queda de año ya no se van a ejecutar. El otro caso importante, el otro ejemplo importante de la parálisis es lo que también se le escapó al señor Luis Gil, que fue la supresión del convenio o la subvención nominativa que tiene el Ayuntamiento de Segorbe para la recuperación del patrimonio. De todos es sabido que desde el Grupo Municipal estamos apoyando que se siga llevando a cabo la recuperación patrimonial que inició el equipo de gobierno del PP desde hace muchos años. El equipo de gobierno actual decidió paralizar este tipo de recuperación patrimonial y destinar si no quiero equivocarme, destinar el 1.900.000 euros que quedaban de ese convenio en una única actuación. Esa actuación era la compra y adecuación del garaje Aragón, que hay en la calle Colón. Todas las demás obras que tenía el convenio, firmado por Rafael Calvo y por Isabel Bonich en 2008, quedaban suprimidas, y en una junta de gobierno que el propio Madalena firmó, le solicitaba a la Consellería que esas actuaciones fueran eliminadas y se destinara todo lo que quedaba en el convenio para la compra y la adecuación del garaje Aragón, que estaba valorado en unos 1.900.000 euros. Pues bien, el señor Luis Gil nos desveló el otro día en el Pleno, a las 4 horas, las 4 horas que llevábamos en el turno de ruegos y preguntas, se le escapó y nos confirmó que esa subvención nominativa que recibía el Ayuntamiento de Segorbe para realizar la mejora del patrimonio y la recuperación patrimonial, pues había sido suprimida en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Con lo que el Ayuntamiento de Segorbe va a dejar de ingresar esos 2 millones de euros que quedaban previstos en el convenio para la mejora, para la recuperación patrimonial. Nosotros venimos defendiendo que esa recuperación patrimonial tenía que basarse en muchas actuaciones. El equipo de gobierno actual decidió que únicamente iba a hacer una, que era la compra y adecuación del garaje Aragón. Pues bien, parece ser que al final no va a ser ni lo que nosotros venimos defendiendo ni lo que ellos tenían previsto, porque esa línea nominativa ha caído por parte del gobierno valenciano, que prefiere destinar el dinero de forma nominativa a empresas como Cars de Morella, cuyo accionista era el presidente Ximo Puig, y ha decidido caer proyectos ambiciosos y bonitos y de recuperación patrimonial como el que teníamos en Segorbe, y que hay que recordar, de cualquier actuación dentro de ese convenio que se hacía, el 80% venía subvencionado por la Generalitat Valenciana, por la Consellería, y el otro 20% corría a cargo del Ayuntamiento de Segorbe. Pues bien, esa línea de actuación directa que tenía firmada el Ayuntamiento con la Consellería de Infraestructura, pues parece ser que también va a desaparecer y que nos vamos a quedar sin esa entrada de los 2 millones de euros que quedaban pendientes del convenio. 1.900.000 que se va a perder, que es la preocupación de los segorbinos al saber de esta noticia. ¿Se van a perder ese 1.900.000, Nacho? Sí, es verdad lo que dijo el señor Luis Gil en el Pleno. La Consellería ha eliminado la subvención directa. Los ayuntamientos tienen 2 formas de recibir dinero de la Generalitat. Una, a través de subvenciones que se licitan unas bases, y el municipio que puede y cumple las bases, pues se presenta, y a todos por igual, según establezcan las bases, te llega un dinero. Y la otra son las subvenciones nominativas, es decir, la Generalitat Valenciana dice: le voy a dar al Ayuntamiento de Segorbe esto, al Ayuntamiento de Morella esto, a la empresa Cars de Morella esto, y son subvenciones nominativas. Después para que ellos se distribuyan los proyectos que quieren llevar a cabo. Muy bien, a raíz de eso se firma un convenio, que es el convenio que se firmó entonces, un convenio para la recuperación del patrimonio histórico de Segorbe, firmado por la Consellería, que es la que dice que te va a subvencionar el 80% de las obras, y el Ayuntamiento de Segorbe, que es el que establece qué actuaciones se van a realizar, y se firma un convenio entre las 2 entidades. Pues bien,
Por mucho que diga el equipo actual de gobierno que ese convenio no existe, ellos mismos en Junta de Gobierno de marzo de 2016 solicitaron la modificación de las actuaciones, ya lo he dicho antes. Es decir, solicitaron que todas las actuaciones que quedaban previstas, que por ejemplo era la compra de la casa de Pepito Gómez o el museo, la adecuación del museo para accesibilidad, el paso de ronda, pues todas estas pequeñas actuaciones que llevaba el proyecto de entonces, decidieron en Junta de Gobierno suprimirlas e instar a la Consellería a que se hiciera una única actuación, que era la compra del garaje Aragón. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y nos vamos a casi despedir con una grata noticia, una moción que presentaba el Partido Popular en este pasado pleno y que instaba al equipo de gobierno que se considerara la petición de dar el Premio Turístico 2016 a Manolita Vélez. Sí, bueno, pues por segundo año consecutivo y en aras del reconocimiento a las personas que han trabajado por la promoción y la publicidad de Segorbe allá por donde han ido, tanto de forma nacional como internacional, pues este año quisimos proponer al equipo de gobierno que fuese Manolita Vélez quien fuese merecedora de este premio, que se entregará, si nada ni nadie lo impide, en 2017. Y simplemente hemos propuesto a Manolita Vélez porque bueno, es una mujer trabajadora, es el prototipo de mujer segorbina, trabajadora, constante, y bueno, ha trabajado mucho por Segorbe y no hay sector en Segorbe que se le resista. De hecho, el otro día lo estábamos comentando, que no hay ninguna niña de la corte o reina de las fiestas que no haya ensayado el himno de Segorbe con ella. Y da igual que sean mayores que pequeños, la gente la conoce igual y bueno, pues aparte de eso, pues bueno, es locutora, retransmite las entradas de toros y caballos en Radio Escavia y bueno, es maestra de ceremonias como nosotros le decimos, pues en todos los ámbitos de la vida. Consideramos que es una persona que se lo merece y que por tanto queremos que el equipo de gobierno tome en consideración que Manolita Vélez sea merecedora de este premio al mérito turístico que ya se lleva varios años otorgando y que el año pasado nosotros propusimos a Alfonso Landí, famoso caballista de Segorbe, para que también se le otorgase ese premio. Al final el equipo de gobierno pues aceptó nuestra propuesta y esperamos que esta vez, en esta ocasión también, la propuesta de Manolita Vélez como premio al mérito turístico pues sea también tomada en consideración y efectivamente llevada a cabo. Una octogenaria que desde luego las pilas no se le acaban y también hay que destacar que fue una gran deportista en su época, una época donde la mujer no tenía esa influencia ni tampoco se le permitía hacer ciertas cosas y jugó con la selección española de balonmano y tenemos también ese grato de recuerdo de Manolita. Sí. Ha sido una mujer pionera en todos los sentidos. Y continúa. Y continúa, y lo que le queda. Y bueno, nosotros ya vamos a poner punto y final. A mí me gustaría en estos últimos minutos, si se nos ha quedado algo en el tintero, pues es el momento de decirlo. Bueno, pues un poco lo que estábamos antes hablando, ¿no? Que bueno, reconocer también a la gente que nos está dando ideas, propuestas y agradecer también públicamente esa función que hace la gente de Segorbe con el Partido Popular. Nosotros, mientras el equipo de gobierno, como decía la concejala Mercedes, no esté centrado o bien centrado, pues vamos a seguir proponiendo, vamos a seguir intentando que la voz del ciudadano se refleje en los plenos y se refleje en la política municipal y bueno, pues es lo que decía mi compañera Ángeles, animamos a la gente, a los segorbinos a que continúen dándonos propuestas, denunciando lo que consideren que no está bien, porque al final desde nuestra oposición, desde nuestro lugar de la oposición, que sabemos perfectamente cuál es, intentamos apretar al equipo de gobierno para que mejore la vida y la calidad de vida de los ciudadanos de Segorbe. Pues muchas gracias y os emplazo para dentro de unos días. ¿Parece? Gracias, Esperanza. Muchas gracias.